Hermanos, vamos a estar dando comienzo a una serie de estudios, ¿verdad? Referentes al evangelismo. Así que vamos a iniciar un maratón de evangelismo. Amén. Amén. Vamos a iniciar un maratón de evangelismo. ¿Sí saben lo que es un maratón, verdad que sí? ¿Cuántos saben un maratón? Es una carrera, ¿sí? Es un desafío para llegar a una meta. Así que nosotros vamos a iniciar en este día un maratón evangelístico. Amén. Pero en Cristo Jesús. Amén. Del Evangelio de Cristo Jesús. En el libro de Romanos, en el capítulo número 1 y verso 16, la palabra del Señor dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Lo leemos otra vez? Léalo conmigo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, venimos a ti en esta preciosa mañana, Señor, honrándote, dándote toda gloria, toda honra. Y venimos, Padre, pidiéndote que en este día, Señor, tu palabra corra, fluya en medio de la congregación, en cada uno de nosotros. Que esta palabra halle cabida en nuestro corazón, que la atesoremos como un gran tesoro en esta preciosa mañana. Que tu espíritu hable y redarguya el corazón nuestro, y que cada uno sea bendecido por tu palabra. Padre, lo pido en el nombre glorioso de Jesús, y juntos decimos amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hemos tocado muchas veces este verso de la Escritura. Amén. Hemos predicado de él en muchas ocasiones. Hemos hablado, yo creo que usted se lo sabe ya de memoria. Yo creo que usted ha oído a diferentes predicadores hablar de este verso. Así que hoy, hermano, no vamos a hablar de nada nuevo. Vamos a hablar de lo que ya ha establecido Dios en su santa palabra. Amén. Y vamos a empezar hablando acerca de un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Pero vamos a hablar acerca de lo que él nos está enseñando en esta palabra. Y él dice algo muy importante. Nuestro tema en esta mañana es: no me avergüenzo del Evangelio. Dígale al que está a su lado: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Amén. El apóstol Pablo, con sus propias palabras, él dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Cuando hablamos, hermano, del Evangelio, antes de ir directamente al tema, yo quiero decirle a usted que en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay cosas, hermano, que se nos enseñan para realizar el evangelismo. Yo sé que en nuestros tiempos pues tenemos demasiada tecnología, tenemos radio, internet, televisión, cosas que no había en el principio cuando el apóstol y el Señor Jesucristo salían a predicar. Pero hay principios en la palabra de Dios establecidas para el evangelismo que nosotros tenemos que aprender. Y en el evangelismo, en la palabra de Dios, solamente se mencionan dos maneras, oiga bien esto, de evangelizar. En la palabra de Dios solamente hay dos maneras de evangelizar. Una de ellas es el evangelismo personal. Dígale al que está a su lado: el evangelismo personal es bíblico. El evangelismo personal es bíblico. ¿Cuál es el evangelismo personal? Es el evangelismo donde nosotros hablamos con alguna persona cercana y le exponemos las verdades de la palabra de Dios, hablándole primeramente ¿de qué? De que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y que fue sepultado, pero se levantó al tercer día de esa tumba. Eso es el evangelio.
Cuando nosotros hablamos de predicarle personalmente, eso es lo que hicieron los apóstoles, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, eso es lo que hicieron los discípulos del Señor. Y la otra manera que se nos presenta para evangelizar es el evangelismo masivo. O sea, predicarle a las multitudes, predicarle, hermano, a toda la gente, pararse en un lugar y empezar, hermano, a predicar el evangelio a toda persona, hermano, que pase por algún camino, por alguna calle o por algún centro comercial. ¿Amén? Ahora, para poder hacer este tipo de evangelismo, para poder hacer los dos evangelismos, necesitamos entender primeramente lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. El apóstol Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces nosotros, hermanos, no realizamos la obra de evangelistas que Dios nos ha dejado para hacer? Ponemos miles de excusas. Ponemos miles de pretextos, ponemos un montón de cosas que tenemos que hacer, pero no es por eso, no lo hacemos porque nos da vergüenza. En lo profundo del corazón, hermano, está ese problemita, nos da vergüenza. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a hablar? Es verdad que si me preguntan o alguien me dice, ¿qué le voy a contestar? Aleluya. Y por eso muchas veces, hermano, no salimos, no hablamos, no le llevamos el evangelio a la gente. Si nos dicen en el trabajo, aquí no puedes platicar, pues no hablamos, no sea que me vayan a correr. Aleluya. ¿Amén? Pero cuando usted ha creído en Cristo, usted sabe que lo primero que Dios le está pidiendo es que vaya y predique el evangelio a toda criatura. Aquí no hay con que espérame tantito, o déjame ver si tengo tiempo, o a ver si puedo esta semana. No. Dios dice, si tú eres un cristiano, si usted es una persona que le ha creído a Jesucristo y le ha entregado su corazón, lo primero que tiene que saber es que tiene que ir a predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Amén. Los de aquí dijeron amén. Gloria a Dios. El llamado de Dios para la iglesia, hermano, Dios nos llamó ¿para qué? Para que fuéramos a trabajar en la viña. Amén, aleluya. Oh, hermano, Dios no nos llamó para estar de bonitos en el templo. Gloria a Dios. Sí, Dios no nos llamó para estar de bonitos, hermano, como dicen los salvadoreños, de chulos aquí. No, Dios nos llamó para que nosotros, hermano, sirviéramos en la obra de Dios. Amén. Para que trabajáramos y trajéramos mucho fruto. Amén. 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 Dios quiere que, diga usted conmigo, Dios quiere que yo traiga mucho fruto. Gloria a Dios. Cuando hablamos del evangelio, el apóstol Pablo dice, primer punto muy rapidito para que no se me duerman, aleluya, en esta mañana. Dice el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Diga conmigo, yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo. El apóstol Pablo fue claro cuando habló acerca del evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos evangelios, ¿sabía usted? Hay muchas maneras que la gente quiere predicar el día de hoy el evangelio, y muchos de esos evangelios que se predican el día de hoy son evangelios, hermano, que no mencionan para nada el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que solamente lo usan para su beneficio propio. Lo hacen, hermano, todas las cosas que hacen, las hacen ¿para qué? Hermano, para su beneficio personal. Mencionan a Jesús, pero solamente para aprovecharse de lo que dice su palabra. Pero siempre están persiguiendo algo, y ese evangelio es un evangelio que sí da vergüenza. Es un evangelio que nos apena. Es un evangelio, hermano, que no es el evangelio que el Señor Jesucristo nos predicó. Aleluya. Hoy debemos de estar muy atentos, hermano, a su palabra. Me encontré un día al entrar en una cafetería a una persona con un librito aquí, hermano,
y yo llego y lo saludo y me detiene y me dice, déjeme hablarle del evangelio. Gloria a Dios. Y como yo iba todo chimoltrufio, iba a trabajar, hermano. Y él estaba con corbata y todo. Yo creo que pensó, a este ahorita me lo agarro. Y que me empieza a hablar de su denominación. Y que me empieza a hablar de que se va a acabar el mundo. Y que le digo, momento, eso no es evangelio. Y cuando le dije no es evangelio, parece como que metió reversa, hermano. Y empezó, ¿verdad? Que evangelio es saber que Cristo Jesús murió por nosotros y fue sepultado y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Eso es evangelio. Y el hombre ya no sabía ni qué decirme. ¿Por qué? Porque ese no es evangelio. Lo que muchas veces la gente trae no es evangelio. Y el que predica un evangelio como ese queda en vergüenza. Por eso el apóstol Pablo, hermano, lo dice con sus propias palabras en el versículo 16 del libro de Romanos, primer capítulo, donde él dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Aleluya. Amén. Miren lo que dice la escritura. Cuando nosotros estamos hablando de este evangelio, ¿por qué el apóstol no se avergonzaba? Porque este evangelio, hermano, es un evangelio que tiene la compasión divina de Dios. Aleluya. Es la manifestación del amor infinito de Dios hacia nosotros, los hombres. No merecíamos, hermano, que Cristo hubiese venido a morir por los pecadores. ¿O hay aquí alguno que se sienta muy bendecido porque, hermano, el Señor dejó su trono y vino a pagar un precio tan alto en la cruz? No merecíamos tal cosa. No merecíamos tal sacrificio, pero a Dios, hermano, en su misericordia nos miró en nuestro pecado y se compadeció de nosotros. Él vio que el ángel Reyes no iba a poder salir de ese lugar. Él miró que, hermano, alguno de ustedes no iba a poder librarse de esta situación, que el pecado lo tenía encadenado, atado, lo tenía, hermano, listo para aventarlo al infierno. Y entonces Dios se compadeció de nosotros y envió a su Hijo para que muriera en la cruz y pagara el precio de mi pecado. Él fue el que abrió la puerta. Él fue el que rompió la cadena. Él fue el que quitó la ligadura. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario. Dele gloria al Señor Jesús. Oh, esa compasión divina de Dios fue maravillosa. Nosotros estábamos muertos en pecado, lo dijimos, hermano, ahorita en la escuela dominical, en el libro de Colosenses, capítulo número 2, nos habla de la condición nuestra. Estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. No sabíamos nosotros ni para dónde ir. Todo lo que hacíamos, pensábamos, hermano, que lo hacíamos mejor o bien que otras personas. Y creíamos que Dios estaba agradado con eso. Pensábamos que, bueno, decíamos nosotros, si Dios quiere, ¿verdad? Él tiene la última palabra. Él me va a aventar al infierno o me va a llevar a su gloria. Es que estábamos ignorantes, estábamos muertos, aleluya. Pero la Escritura dice, no. La Escritura dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Hombre, oh, sí, yo no estoy aquí, hermano, porque soy bueno. No olvídese de eso. Estamos aquí porque Dios tuvo compasión de nosotros. Dígale que está a su lado, Dios tuvo compasión de ti. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio muestra la compasión de Dios por los hombres. No me avergüenzo de este evangelio, porque por este evangelio, dice la Escritura, Dios hizo una redención todopoderosa. Oh, maravilloso Dios. La redención que en Cristo Jesús, hermano, Dios nos dio, tiene el infinito poder, oiga bien esto,
de satisfacer todas las santas demandas de Dios contra el pecado. Wow, bendito sea. Hermano, ¿qué podía yo hacer para que Dios se agradara de mí? ¿Qué obra puede realizar el hombre para que Dios lo vea con buenos ojos? El libro de Isaías dice que somos como una llaga podrida. Desde aquí de la mollera hasta la planta de los pies. Aleluya. Yo sé que usted se miró al espejo el día de hoy, amén. ¿Cuántos se miraron al espejo? Y nos mirábamos hermosas. Y todavía nos dimos una manita de gato. ¿Sí o no? Aleluya. Todavía nos dimos así un pasoncito para vernos mejor. Mire, voltea y vea que está a su lado. Su polvito y su pinturita. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de lo que Cristo hizo, si estuviéramos sin Cristo, usted miraría a una persona de apariencia agradable en el espejo, pero Dios nos estaba mirando como una llaga podrida. Aleluya. Aleluya. Hiciéramos como una llaga podrida, desagradable, putrefacta. ¿Qué podíamos dar bueno nosotros? ¿Qué podíamos hacer para darle algo bueno a Dios? Todo lo que le diéramos a Dios o todas las obras que hiciéramos para Dios irían con un olor nauseabundo. Y no quisiera decirlo de esa manera, pero yo quiero ser claro porque vamos a entrar en un maratón de evangelismo, hermano, y quiero que usted sepa esto. Pero ¿ha visto cuando usted pasa cerca de un animal que muere, hermano, y que se queda ahí tirado? ¿Cómo huele? Y que a uno hasta le saca la vuelta porque bácala. Pues exactamente así serían nuestras acciones si Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Aleluya. Con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios o Cristo Jesús logró que Dios nos aceptara, ¿sí? Y que la sangre de Cristo nos cubriera de esa mala presencia que teníamos ante Dios. Dios me miraba podrido, me miraba deshaciéndome, algo feo, algo sucio. Pero viene Cristo y con su sangre me limpia de ese pecado y pone su imagen en mí. Aleluya. Aleluya. Cuando el Padre voltea y lo mira a usted al momento de aceptar a Cristo como su suficiente Salvador, Dios ya no está mirando a la llaga podrida. Dios está mirando a su Hijo en cada uno de nosotros. ¡Qué gloria al Rey en esta mañana! Dios cubrió mi mancha, Dios cubrió mi pecado, Dios hizo algo maravilloso en mí. Ahora ya no me mira como esa llaga podrida, sino como su Hijo, a alguien especial en este día. Oiga, y solo porque yo creí. No me pidió nada, solo me aceptó cuando yo acepté el sacrificio de Jesús. En ese momento Él abrió sus brazos y me abrazó, porque ahora la imagen de Jesús está sobre cada uno de aquellos que le hemos creído a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo de este evangelio. Oh, no, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio fue poderoso para redimirnos, aleluya, en Cristo Jesús. Siguió diciendo el apóstol: yo no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque hay una resurrección gloriosa.
no es solamente la salvación del pecado, no es solamente que Cristo, hermano, vino y me redimió de la inmundicia y me dio el poder de ser limpio, sino que aparte de eso me dio la oportunidad, oiga bien esto, en Cristo Jesús, de tener una segura esperanza de que un día vamos a llegar al reino de los cielos, vamos a entrar a la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, para explicarnos todo esto, dijo él: cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo se van a levantar primero, y después los que hayamos quedado seremos levantados para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Ese es el propósito glorioso de Dios. Dios no solamente me redimió, Dios no solamente me perdonó, no solamente me dio su sangre para limpiarme de mi inmundicia, sino que aparte me dio la esperanza de que un día voy a llegar al reino de los cielos, a la presencia del Padre. Voy a entrar y voy a ver esa calle de oro, aleluya. Voy a contemplar ese mar de cristal. Voy a ver el rostro de Dios. Y le voy a decir algo más. Tengo la oportunidad de llegar un día y sentarme en el trono de Dios. Y véalo, está en el libro de Apocalipsis, en las 7 iglesias. Al que venza, dijo el Señor, le voy a dar la oportunidad de que se siente junto conmigo en el trono. Que se sienta mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Había pensado en eso. Esto es como la historia, hermano, esas historias de Blancanieves y así, hermano, La Bella y la Bestia. Hombre, esto está superior, aleluya. Nosotros, los perversos, los malos, los sucios, la llaga podrida, un día va a llegar al cielo transformado y cambiado, y va a tener la oportunidad de sentarse, no de acercarse, de sentarse donde Dios está. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo de este evangelio. Mire, hermano, todo aquel que ha creído en Cristo y no está haciendo la obra de evangelista, no sabe lo que ha creído. No sabe lo que ha creído, hermano. No ha entendido el propósito de Dios. Si a usted lo mandan a trabajar a la viña, hermano, ¿le daría vergüenza ir a trabajar en la viña? No. ¿Por qué? Porque Dios lo está enviando a hacer un trabajo, y yo iría contento de saber que Dios me está enviando a su terreno a hacer un trabajo. Bueno, pues el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio, vayan y háblenle a toda criatura. ¿Sí o no? Amén. Amén, amén. Amén. Y el apóstol Pablo, hermano, nos está enseñando por qué es tan importante entender eso. Yo no me avergüenzo del evangelio, dijo él. Hay una satisfacción eterna, hermano, en este evangelio. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del Salmo 17:15, dice la Escritura: al despertar me saciaré de tu semblante. Oiga, cuando hablamos, hermano, de lo que hay dentro de nuestro corazón, de lo que tenemos en Cristo, yo no sé cuántos de ustedes, hermano, alguna vez han tenido este deseo, pero yo quiero llegar al cielo. Y yo quiero contemplar a Cristo. Pero no como lo conocíamos acá en la carne. Quiero verlo así como lo miró Juan. ¿Se recuerda de Juan, el apóstol amado? Que cuando estaba en la isla de Patmos en visión, dice que oyó una voz que le habló. Y cuando él volteó y vio la voz que le estaba hablando, hermano, cayó como muerto al piso. Porque el que estaba hablando le dice que estaba en medio de 7 candeleros de oro, ceñido con un cinto. Y tenía, dice, su cara como el sol en su esplendor. Y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y dice: cuando le vi, caí como muerto, aleluya. Pero el Señor en su misericordia fue y le dijo: levántate. Todos nosotros queremos o deseamos algún día mirarlo en su gloria. Amén.
llegar, hermano, y arrodillarnos delante de Él, postrarnos ante su presencia y decirle personalmente, aunque sea de rodillas: gracias, Cristo Jesús, por haber tenido misericordia de mí. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo de esto, yo no me avergüenzo de su evangelio, yo no me avergüenzo de su palabra. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Amén. Punto número 2, porque es poder de Dios. Diga conmigo, Porque es poder de Dios. cuando estamos hablando de este evangelio, hermano, ¿a qué poder? Aleluya. Podríamos, hermano, tratar de comparar, hermano, esta palabra, aleluya. Parece como que si estuviéramos, hermano, buscando, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que era el poder de Dios? Porque cuando hablamos de este evangelio, hermano, hay un poder activo en esta palabra. Mire esto, ¿sí? Y este poder activo que hay en la palabra es que a través de ella Dios muestra su amor y su misericordia a través de esta letra santa. Aleluya. ¿Sí? Y Dios, hermano, en su magnificencia, en su gloria, hermano, puso este amor a través del evangelio. ¿Para qué? Para llegar a los corazones más difíciles y transformar esos corazones de piedra y hacerlos, hermano, corazones de carne, llenos de amor y misericordia de parte de Dios. ¿Quién cambió la vida nuestra? ¿El pastor? No. ¿Quién fue el que transformó su corazón? Mire, nomás para que usted vea, hermano, lo que es la misericordia de Dios. Yo me burlaba, hermano, de aquellas personas que iban a la casa y se sentaban a hacer una reunión familiar en mi hogar junto con mi madre y mi familia, y ahí predicaban. Y yo me burlaba de ellos. Yo aseguraba y decía: yo soy de la religión fulana y ahí nací, aquí me voy a morir. Oiga eso. El primer hombre que me habló, y aquí hay personas que lo conocieron, que me habló de Cristo y me habló del evangelio y me trató, hermano, con mano fuerte, lo agarré y le di con un palo por el ojo. Aleluya. Así que ya se imaginarán, hermano, cómo estaba yo. Pero como a los 7 meses de eso, Dios llegó a mi corazón. Aleluya. Y este corazón duro, rebelde, altivo, no, sí, hermano, mire, Dios lo cambió. Y aquel hombre, hermano, que se comía el mundo, se humilló delante de la presencia de Dios Gloria a Dios, aleluya. cuando escuchó su palabra, Santo. cuando yo miré el evangelio, cuando oí del amor de Dios. Y ni siquiera me lo predicaron a mí, pero cuando yo escuché esa palabra, yo sentí que mi corazón, hermano, se derritió. Yo sentí, hermano, que todo lo que yo tenía, mire, mis deseos, yo quería ser cantante famoso. Oh, sí, hermano, sí. Yo quería salir en televisión. Aleluya. Dijo mi nuera: ¿por qué no vas a tener talento, mucho talento? Fíjese, cuando nosotros hablamos de esto, el único que pudo hacer algo maravilloso en la vida nuestra es el Señor Jesucristo. Amén. Yo le digo a cualquiera que se me presenta y que me sale con que no, que Jesucristo no es Dios, no sabe lo que está diciendo. Para poder entender esto hay que haber tenido una experiencia personal con Dios. ¿Sí? Y yo le digo una cosa: los que hemos aceptado a Jesús como nuestro suficiente Salvador, sabemos que Jesucristo es el Señor, porque Él logró cambiar nuestra vida en nuestro corazón. Y un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Cuando estamos hablando de esta palabra, hay poder en el evangelio. Claro que hay poder en el evangelio. ¿Por qué? Porque este evangelio tiene el poder de cambiar, de transformar, de renovar la vida del hombre.
Muchos de nosotros ya estábamos en picada, muchos de nosotros ya íbamos cuesta abajo, muchos de nosotros ya estábamos destinados al lago de fuego. Aleluya. Ya no servíamos para mucho, ya estábamos, hermano, hundidos en nuestros vicios, hundidos, hermano, en nuestros pecados, pero la palabra de Dios llegó a nuestra vida y cambió, hermano, el corazón nuestro y nos dio esperanza a través del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Este evangelio tiene poder para la salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo de este evangelio. Yo no me avergüenzo de hablarles de Cristo a la gente. Yo no me avergüenzo de pararme en las esquinas, en los pueblos o en las sinagogas para predicarles el evangelio. Y lo golpeaban, hermano. Le daban azotes. Ojo, lo dejaban como muerto a pedradas. Y él se levantaba, se sacudía el polvo y seguía predicando el evangelio. No sé si a usted lo han golpeado por predicar el evangelio, pero si no le han puesto una mano encima, debería de salir a predicar. Aleluya. Amén. Debería de salir a predicar para tener una experiencia como es. Por eso cuando la hermana dice: ¿alguien quiere un testimonio? Nadie dice nada. Porque no tenemos nada fresco. Imagínense que se parara aquí con un ojo así todo morado, chipote acá en la cabeza, un brazo así todo vendado, y que se parara aquí enfrente y dijera: fui a predicar el evangelio y me golpearon por Cristo Jesús. Aleluya. Bendito Dios nomás. Era de que levantáramos las manos y dijéramos: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Vamos a seguir predicando el evangelio en Cristo Jesús, porque hay poder en esa palabra. ¿Sí o no? Amén. Sí, porque Dios no nos mandó, hermano, aquí a estar. ¿Son cuántos años podemos vivir? ¿70 años? ¿80 años? ¿100 años? Ya, pero ya de 100 años ya no servimos para mucho. Si ya de 70, quién sabe cómo nos las vemos. Pero lo que quiero decirle es que, hermano, vamos a sufrir unos 10 años, unos 20 añitos nos va a ir mal. Algunos días nos van a poner, ¿verdad? Una zambia por ahí por predicar el evangelio, nos van a quitar la vida, qué sé yo. Pero vamos a vivir una eternidad en Cristo, porque todo aquel que pierda su vida por mí, dijo el Señor, la encontrará. A su nombre la gloria en este día. Oh, sí, es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo, para salvación. Por eso yo no me avergüenzo de esta palabra. El evangelio de Cristo significa poder, aleluya. El Señor concentró, oiga bien esto, concentró en ese evangelio la salvación para entrar al reino de los cielos. ¿Sí o no? Toda la gente se pasa la vida queriendo ser buena para llegar a Dios. ¿Y cuántos buenos hay? Dígalo recio, ¿cuántos? Nosotros no estamos aquí porque somos buenos, ¿verdad que no? Tampoco nos alcanzó Dios porque usted era muy bueno, ¿verdad que no? No, Dios no alcanza, Dios no anda buscando a los buenos, sí, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios no vino por los sanos. Hay gente que piensa que Dios viene por los buenos. Dios no viene por los buenos. Dios viene por los que están enfermos. Amén. Por los que reconocen que son pecadores. Amén. Porque aquellos que quieren ser buenos porque saben que son malos. No me la pegan a mí, aleluya. Y si no me la pegan a mí, a Dios menos. ¿Verdad que sí? Todo aquel que quiere ser bueno es porque sabe que es malo. Es porque sabe que está haciendo algo que no debe de hacer. Por eso trata de ser bueno, porque si fuera bueno, no se preocupaba por ser bueno. ¿Verdad que no? ¿Para qué? Si usted es bueno, no se preocupa por ser bueno. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente bien que no ha hecho nada malo. Pero sabemos que ofendemos, sabemos que lastimamos, sabemos que herimos, sabemos que decimos falso testimonio a veces y cositas como esas, aleluya. Y ahí se demuestra que necesitamos a alguien que nos perdone. Amén.
Por eso Cristo dijo, yo no vine a este mundo a condenar al mundo, yo vine para que el mundo fuese perdonado por mí. Aleluya. Gloria a Aleluya. Dios. Cuando el apóstol Pablo menciona en el capítulo 1, verso 16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Él nos está enseñando, hermano, los principios más tremendos, hermano, de lo que significa el perdón de Dios. No es que yo, hermano, yo iba por el camino y me encontré a Jesucristo. Ay, sí, andaba perdido. Cristo no sabía para dónde iba. No, yo iba perdido y Cristo me encontró. Amén. Yo no sabía ni para dónde andaba y la luz de Dios llegó a mi vida. Aleluya. Aleluya. Y cuando esa luz llegó a mi vida, este corazoncito se achicó. Gloria a Dios. Y cuando eso sucedió, el Señor me levantó de mi condición, miró mi falta, miró mi error, y así como aquella mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, el Señor le dijo, vete y no peques más. Así el Señor me dijo a mí Amén. y me dio la oportunidad de caminar tras Él y venir a su redil. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Oh, sí, sí, sí. El Señor nos salva de todo pecado. Diga conmigo, el Señor me salvó de todo pecado. La salvación de Dios es tremenda. El alma o el cuerpo, o lo que usted quiere, salvado del pecado, de esa condenación destructiva que cada día nos iba matando y acabando por las cosas que practicábamos y hacíamos, ¿sí? Pero Dios no solamente nos dio la oportunidad de algún día ser restaurados, esta carne ser transformada, sino que aparte nos dio la oportunidad de que un día lleguemos al reino de los cielos y nos gocemos en su presencia con un cuerpo nuevo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando miramos, hermano, esto, dice la Escritura, que allá en el reino de los cielos un día va a haber una gran fiesta. Y nosotros vamos a llegar y nos vamos a sentar a la mesa. Amén. ¿Sí? Mire, ayer fui a una fiesta. Me tocó predicar en una quinceañera ahí en un salón allá en Santana, ¿verdad? Me tocó ministrar la palabra ahí. Y pues era un lugar muy, muy lujoso, era un lugar muy, muy bonito, es un campo de golf y adentro estaba. Usted sabe cómo son los clubes privados, ¿verdad? De golf. Y pusieron un buffet así afuera, todo. Había aquí meseros y todo eso ahí. Y cuando ya prediqué la palabra, bailaron el vals, lo clásico de una quinceañera, pues todos sentaditos, unas sillas bien adornadas, una mesa con unos manteles tremendos, todo estaba precioso, la música de fondo, y pues llegó la hora de la comida y nos dijeron, la comida se va a servir allá afuera. Oye, acá está para fresco, bien bonito. Y la comida estaba afuera del local. Calorón, hermano, ¿qué estaba haciendo allá? Pues allá todos haciendo cola, hermano, sude, para agarrar nuestro plato de comida y meternos otra vez allá dentro a lo fresquito para comernos lo que estábamos comiendo. Bueno, pues eso es lo que yo esperaría que sucediera en el reino de los cielos, ¿verdad? Lo mínimo, yo estoy agradecido ya con el simple hecho de llegar al cielo, hermano. Ya estuvo, hermano, que me pongan la comida al otro lado, no importa, ya voy, la levanto, Señor. Pero la Biblia dice que el Señor nos va a servir. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos va a servir. Aleluya. Usted puede entender eso. Usted sentadito en la mesa y el Señor poniéndole su platito así por un lado, agarrando la botella de vino tinto y poniéndole, aleluya. Yo no sé si usted se goza, pero este es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo de él. Oh, no. El que no ha entendido lo que Dios nos ha dejado al alcance de nuestra mano, hermano, entiéndalo en este día. Dios nos ha dado la oportunidad de predicar algo glorioso, algo maravilloso, algo, hermano, que tiene el poder de cambiar y convertir la mente del hombre.
¿Sí? Yo he visto, hermano, las prisiones, ¿ha visto las prisiones, verdad? Que, hermano, ponen un montón de cosas, métodos y tal, hombre, un montón de cosas para transformar y cambiar la vida de los que caen presos en esos lugares. Y les dan, hermano, ejercicio, y les dan su comidita, y los meten a dormir. No, hombre, cuando salen de ahí salen peor. Parecen toros, así todos, hermano, no, hombre. Por eso cuando salen, hermano, luego hacen alguna cosa porque quieren volver para adentro. Allá los tratan muy bien. Su televisión, su teléfono celular. Parece que están de vacaciones allí. Aquí todos estamos, miren, ya todos ancianitos, así todos. Porque, hermano, nos levantamos a las 5 de la mañana, salimos con el frío a batallar, y aquellos se levantan tarde, hermano, aleluya. Se estiran un poquito, se van a caminar ahí, hermano, ahí. Ni diabetes tienen. Es lo que yo digo, creo. Y nosotros acá afuera, mira, ¿cómo estamos? Por eso muchos de ellos no duran afuera. Dios me perdone si venimos de la prisión. Pero el único que tiene poder para cambiar el corazón del hombre se llama Cristo Jesús. Y que ni le gusten, porque yo he mirado personas que han estado en las prisiones y han aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, y hoy son personas restauradas, cambiadas, que sirven al reino de Dios aquí en la tierra. Bendito sea su nombre, porque el único que tiene poder a través de esta palabra es el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque él fue un asesino, él fue un perseguidor, él fue alguien que estaba en contra de la iglesia, él fue alguien que estaba en contra de los que habían sido salvos. Pero cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, él entendió que el único que tenía poder para hacer algo grande era Cristo Jesús, y se humilló y cayó al suelo. Y en esa condición, él reconoció su error, y Dios le dice: te es dura cosa darle patadas al aguijón, ¿verdad? Te es duro entender esto, te es duro comprender que yo soy el Señor. Y entonces, en esa condición, humillado, hermano, puesto en ese lugar, sabía que él podía morir en ese mismo momento, porque él tenía, hermano, de enemigo a Dios. Pero cuando él reconoció su error en esa condición, el Señor le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Le dijo el Señor: levántate y ves a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Aleluya. Cuando Cristo te encontró por la calle, ahí te convertiste, pero te dijo: ve a la iglesia, ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Aleluya. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Amén. Tenemos que decirles que no nos avergonzamos de este Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este Evangelio no funciona en los que no creen. Este Evangelio no funciona en aquellos hermanos que andan entre azul y buenas noches. Este Evangelio no funciona para aquellos que están experimentando la vida cristiana. Aquí el Evangelio funciona para los que creen. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? ¿Cuántos le han creído como su suficiente Salvador? Mire, los que le han creído a Cristo Jesús no le tienen miedo ni a la migra. Aleluya. Yo he conocido creyentes que no le dicen nada a su esposa o a su esposo por miedo que se enoje. Chacho. Como dice la canción: si se enoja, que se enoje. Oiga bien esto: cuando usted predique el Evangelio, no importa que se enojen, no importa que griten o salten, aleluya, pero usted sabe que esta palabra tiene poder, que esta palabra va a hacer un efecto en el corazón. Imagínense, hermano, cuando me dijeron del Evangelio y me hablaron del Señor Jesucristo, hermano, yo sentí que se me ponían las orejas coladas de coral. Yo sentí, hermano, que el diablo, hermano, se me revolvía feo. Sí, pues ¿para qué le voy a decir? La Biblia dice que los que estamos sin Cristo somos del chamuco. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las obras del diablo nosotros hacíamos. Si no se cree muy santo, hermano, aleluya.
Si usted estuvo sin Cristo, si no nació en la iglesia, usted estaba endemoniado, aleluya. ¿Sí o no? Y más cuando se echaba sus alcoholitos o alguna otra cosa, andaba con los ojos así, hermano. Aleluya. Cuando estábamos sin Jesús, hermano, estábamos en los terrenos y dominios del enemigo y la voluntad de él hacíamos. Por eso el Señor nos enseña en su palabra que cuando Él viene a nosotros, cuando Él llega a nuestra vida, hermano, mire, hay una reacción en nosotros, hermano. Lo rechazamos, nos ponemos al brinco, queremos pelear, discutimos y decimos, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí o no? Ahí le predica uno a la gente y dice, no, acuérdese que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo ando buscando por dónde dice eso. Pero la gente, hermano, cuando trata de buscarle salida, anda queriendo esconderse y hasta se vuelven conocedores de la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el diablo se acercó a Jesucristo y que le dijo, pues, si eres hijo de Dios, y que esas piedras se conviertan en pan? Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Entonces el diablo es así, lo llevó al pináculo del templo y le dijo el diablo, que el diablo es tremendo, y le dijo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en tierra. Sobre león y hombre, ya casi le leía el Salmo 91 completo, porque el diablo, hermano, está más preparado que muchos creyentes que yo conozco. Por eso, hermano, se les presenta el diablo con esa cara, hermano, y me hace trastabillar a 2, 3 con ideas teológicas, hermano, que no sé de dónde las sacaron. Aleluya. ¿Y sabe por qué es? Porque no entendemos el propósito. Dios en su palabra nos está tratando de enseñar, hermano, para protegernos de esas cosas. Aleluya. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, esta salvación, este evangelio es solamente para los que creen. Cuando usted ha creído al Señor Jesucristo, lo primero que usted demuestra es lo que usted sabe de su Dios. Mire, hay gente que ama tanto a Dios que le obedece más al patrón de su trabajo que al pastor dentro de la iglesia. ¿Qué no dice el Señor en su palabra? Sujétense a vuestros pastores. Amén. Y se lo voy a decir así como los locutores de la radio. Sujétense a sus pastores. ¿Oyeron bien? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y si el pastor le dice, hermano, hay que ir a predicar el evangelio, Hay que ir. pero es que el patrón dijo, es que yo tengo que trabajar, es que ese día, pues si no puede ese día, vaya otro día, pero demuestre que cree en Cristo Jesús. Quiero oír su testimonio aquí enfrente. Quiero que usted venga y se pare aquí y diga, hermanos, tal día salí a predicar el evangelio, tal día salí yo por mi casa, por mi calle, por mi cuadra y le llevé el mensaje de la salvación a la gente. ¿Ah? ¿No se ha dado cuenta como que hemos perdido eso? Como que ya se acabaron esos testimonios, como que ya no oímos nada de eso aquí en el altar, que hoy ya estamos más entretenidos en otras cosas que en el evangelio de la salvación. Nos estamos muriendo, ¿ok, iglesia? Es el momento de despertar, es el momento de poner atención y decir, como dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Póngase de pie en este momento, póngase de pie, aleluya. Bendito sea el Señor. Dios nos alcanzó, Dios fue en nosotros, Dios nos encontró perdidos, Dios nos halló, hermanos, sufriendo, lastimados, heridos, pero Él en su misericordia nos tomó, lavó nuestras heridas y nos trajo a su redil. Hoy nosotros le servimos a Dios, no porque Dios, hermano, nos esté exigiendo y golpeando y dándonos con un látigo. Le servimos a Dios porque nosotros estamos agradecidos. Porque yo sé que el Señor hizo mucho por mí en mi vida. Porque si Él no me hubiera alcanzado en mi camino, quién sabe dónde estuviera el día de hoy. O cómo estuviera el día de hoy. Por eso, hermano, es importante que usted aprenda. Sea agradecido con Dios.
Dígale que está a su lado, sea agradecido. Dios envió a su hijo a morir en la cruz. ¿Usted cree que eso fue fácil? ¿Cree que fue sencillo, hermano, poner las manos, hermano, en esa cruz y dejar, hermano, que un clavo le traspasara sus manos? ¿Alguna vez se ha enterrado una astilla, hermano? Pues ahora piensa en un clavote, hermano, puesto en la mano a martillazos. ¿Cree que eso fue fácil? ¿Cree que eso fue muy sencillo? Que le agarraran los dos pies y se los pusieran cruzados y le metieran, hermano, un clavo como alcayata de este tamaño en medio de los tobillos. Y nosotros estamos, ay, es que hace mucho calor. Sea agradecido, hermano. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo entiendo lo que esto significa. Yo sé lo que se tuvo que hacer para que esta salvación se lograra, para que yo tuviera esta esperanza, para que yo gozara de esta misericordia. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Dios nos está llamando, hermano, al evangelismo. Dios nos está llamando a tocar puertas. Dios nos está llamando a pararnos en las esquinas y hablar de Cristo Jesús sin temor. Dios nos está llamando, hermano, en este tiempo a llegar, hermano, a una vida y hablarle del poder del Señor Jesucristo. No trate de convertir a nadie. Dios lo hará a través de ese evangelio. Porque el evangelio es poderoso. Porque el evangelio tiene autoridad. Porque este evangelio es capaz de quebrar la misma roca si se le presenta. Por eso, hermano, predique el evangelio de la salvación. Cierren sus ojos, Padre Santo y Eterno. En el nombre glorioso de Jesús, gracias, mi Dios, en esta mañana. Gracias.